empieza, yo por lo menos soy medio obsesiva, empiezo a tratar de ver quiénes son y cuando me aparecía un autor que yo no conocía, ese profesor de inglés me agarraba un ataque a buscar quién eran. Y el tema es que la verosimilitud del proceso de escritura de poesía victoriana que hace esa mujer es tal que ya era imposible saber qué autor era y qué autor no era verdadero. Los poemas que suenan más victorianos resultan ser falsos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la intertextualidad con el estilo? Bueno, eso es digamos, porque ahora uno podría ver, yo no sé si es más moderno o menos, pero en realidad lo que hay, creo que más que intertextualidad hay como una creación de géneros por los grandes escritores como Antonio Baer. No hay que olvidarse que esto tiene muchos antecedentes porque Chatterton, el poeta inglés, inventa un poema que podía atribuirse a un romántico muy anterior y lo hace también negociando, ¿no? Macpherson. Y se dice que Walter Scott hoy quedó completamente relegado a la literatura juvenil, ¿no? A Ivanhoe, no Roy, pero en su momento fue uno de los grandes escritores de prosa romántica. Un gran diario de viaje. Extraordinario. Dice que le llevaba más tiempo inventar los epígrafes que después iba a atribuir a antiguas sagas que escribir el texto mismo. Es decir, le costaba más trabajo crear la escenografía, la puesta en escena del texto, que el texto mismo, ¿no? Y digamos, bueno, en eso también es absolutamente magistral e hiperdidáctico Borges, cuando en el comienzo de Historia del Traidor y el Héroe dice: esta historia podría ocurrir, digamos, por comodidad narrativa Irlanda. Por comodidad narrativa. Digo, ¿no? ¿Se dice Irlanda? ¿Irlanda o una república sur? Sí, pero es Irlanda. El artificio, ¿no? Lo dejan claro desde el principio como... Pero no, pero exactamente, sí. Exactamente. El artificio es más verosímil en la literatura inglesa. Por eso no elige una republiqueta latinoamericana. Yo me acordaba, porque decía Luis, me acordaba de Humberto Eco antes que secuestraran los millones de dólares y se volviera como... Cuando arma el nombre de la rosa, que no era que a mí me gusta mucho, y tiene un librito que es bien bonito, que debe ser las mejores como versiones del postmodernismo y la postilla. El postmodernismo explicado a los niños, eso es muy claro. Y en ese texto dice que inventó la mitad de las citas de la novela, pero extrañamente las citas más delirantes eran todas las reales. O sea, todas las citas que intervino, todas las citas que creó eran las que funcionaban muy bien, pero las que parecían que no había inventado eran las que parecían de él. Y ahí aparece Borges, dice, bueno, tengo un cielo, una biblioteca, bueno, Borges. Si uno queda, no se esfuerza mucho. La pregunta, hay algo que me traslada también a la pintura, la idea de restauración, ¿no? Mantener cierto estilo de un género, como dice Luis también, el restaurador, también actualizando en un presente, en un contexto distinto, un texto puesto en otro contexto, una obra, digamos, ¿no? Cosa que no hizo la mujer en España. No reescribió, digamos, sino que inventó otra cosa, ¿no? Fundó otra cosa, ¿no? Pero en la pintura esta cosa de la reescritura parece que tuviera una libertad mucho más intensa y más interesante que la literatura, me da la impresión, ¿no? En la reescritura, las meninas, el pintor me da la impresión que parece que puede disponer de los diálogos con la tradición y con las grandes obras de un modo, tal vez porque la idea de propiedad que está fuerte en el lenguaje, en la imagen de la pintura, no está tan fuerte como en la palabra escrita. Sí, la idea del texto, de la propiedad. La imagen, ¿no? El punto. La imagen está ahí, es mucho más clara, es mucho más accesible, sobre todo que son los clásicos. Estaba pensando en texto literario, ¿no? Lo que había dicho Álvaro de tanto y todo, ¿sí? Lo que recupera no tiene prestigio artístico. No. Pero bueno, en el caso de la pintura, sí, digamos, el hecho, acá hay un excelente museo de copias, digamos, tampoco está en literatura, uno le dice, es decir, cuando uno le enseña a redactar, cuando le dan las primeras clases de literatura,
cuando va a una clase de cualquier cosa. Acá la lección del maestro Ciruela es, díganlo con sus propias palabras, que yo nunca entendí cuál eran mis propias palabras. Pero exacto, por eso te digo, no debo decir, bueno, uso la palabra con como la usa Cervantes en Las Anillos de Tormes. Quiero decir, en la pintura es un ejercicio copiar. En la literatura parece ser una mala práctica. Claro, ¿no? eso Pero salvo A menos que sea algo explícito y un planteo, pienso por ejemplo en Foe, de Coetzee, que Foe reescribe en el improviso incluso. Entonces elige contar la misma historia desde otro lugar, desde otro personaje, clara y abiertamente. Entonces hay una elección que es por ahí mi pregunta, es anterior a la idea de la interpretación. ¿Qué mueve a un autor a retomar algo ya escrito y volverlo a poner en blanco y negro con propias palabras, con propias actitudes, incluso yéndose por las afueras de la historia? Yo creo que es una experiencia previa que ya está internalizada en ese sujeto que después va a ser autor, ¿no? Sí. Yo creo que cuando un autor te marca es porque Porque querés reescribirlo. ¿Cómo? Porque querés reescribirlo. No, porque hay algo, digamos, de hermandad en eso, ¿no? Sí, hay algo que está hablando de vos también, eso que te marca, un autor que te marca y que después conecta con una experiencia previa a esa lectura, ¿no? Claro, Ese la punto previo. experiencia del escritor como lector y de las influencias de los autores tiene que ver, me parece, con modos de hacer literatura. La experiencia de tomar un texto de un autor admirado, de influencia, y volverla a escribir